Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por estar todos aquí acompañándonos el día de hoy. Eh, Todo individuo tiene derecho al alivio del sufrimiento y del dolor, y para que nosotros podamos lograr esto con nuestros pacientes debemos entender en qué consiste el dolor y cuáles son las implicaciones de un dolor inadecuadamente controlado, y conocer las diferentes estrategias para su manejo, ¿ya? Change Pain es una plataforma que ha sido implementada en diferentes grupos, asociaciones e instituciones para contribuir a la educación continuada en dolor. Y el día de hoy hacemos su lanzamiento en Imbanaco, ¿ya? Esta plataforma va a estar disponible para todos ustedes con un curso sobre dolor y su manejo en el aula virtual de nuestra intranet. Y vamos a poder estar al día en el manejo del dolor y así lograr optimizar los resultados en la atención de nuestros pacientes en Clínica Imbanaco. A continuación, vamos a escuchar al doctor Serrano con una conferencia acerca de dolor crónico como enfermedad. Pero antes quiero presentarles al doctor Camilo Mojica, que es director médico de Grunenthal Colombia, ya que esta es la compañía la que patrocina la plataforma de Change Pain y que ha facilitado a Imbanaco para que podamos contar con ella en la capacitación continua de nuestro personal de enfermería y personal médico. Así que, doctor Mojica, bienvenido y muchas gracias nuevamente por facilitarnos esta plataforma. Doctora María Mercedes, realmente, bueno, muchas gracias por su introducción, por sus palabras, y realmente es un placer estar hoy acá. Me siento muy contento que hayamos podido finalmente establecer esta alianza, en donde ustedes puedan contar con la plataforma de ChangePain como un método de educación médica continua para cerrar ese gap de conocimiento en dolor que existe hoy en día, no solo en Colombia, sino en el mundo entero. Si quieres me pasas la siguiente, Natalia, gracias. Como usted lo decía, el dolor es desde todo punto de vista, es lo más importante para los pacientes. Y es el motivo de consulta por el cual van a urgencias, por el cual muchas veces van a la consulta también. Y entonces sabemos que el dolor es transversal a muchísimas patologías. Siguiente. Y por eso en Grunenthal tenemos una visión de un mundo sin dolor. Suena un poco aspiracional. Y pues realmente es basados en ese derecho humano que tenemos, de acuerdo a la Declaración de Montreal, que la persona tiene el derecho de ser manejado de manera adecuada su dolor, y el hecho de ese dolor de la inequidad, de ese dolor del subtratamiento, de ese dolor del no diagnóstico, de ese dolor del acostumbramiento social. Ese es el dolor que nosotros no queremos que haya, y es como la visión que tenemos de ese mundo sin ese dolor. Siguiente. Como en todas las relaciones que nosotros tenemos en Grunenthal, y esta claramente no es la excepción, tenemos un relacionamiento enmarcado en unas políticas de compliance de la compañía y también de ustedes, eso también es muy importante, en donde el respeto, la integridad, la confianza, la transparencia y la ética son fundamentales. Y por eso hoy podemos ofrecer a ChangePain con toda la tranquilidad de que es una plataforma que es una iniciativa global de la compañía, totalmente libre de marcas y que busca básicamente cerrar ese gap de conocimiento en los profesionales de la salud. Esto también es algo que tenemos en la compañía desde el año 2019, finales del 19, inicios del 20, y es el statement o el posicionamiento, no es un disclaimer, no es una declaración, es un posicionamiento de la compañía, en donde siempre debemos declarar las condiciones generales para el abordaje del dolor con cualquier fármaco que tenga un mecanismo de acción opioide. Como probablemente hoy se va a hablar algún tema de los opioides también, pues es importante que este posicionamiento de la compañía, y nos esforzamos para esto, buscar el uso responsable de los analgésicos opioides, haciéndolo bajo un abordaje esencialmente individualizado y centrado en el paciente, fijando metas de tratamiento. En el dolor agudo, la recomendación es usarlo por el menor tiempo que sea necesario. Todos los pacientes deben ser seleccionados adecuadamente, los factores de riesgo de abuso deben ser evaluados y deben establecer una monitorización regular. Es importante utilizar
Primero, los abordajes multimodales, no opioides, tanto en dolor agudo como en dolor crónico. Los pacientes deben estar informados de los potenciales eventos adversos. La adicción es posible incluso cuando se toman de la manera adecuada, por eso la monitorización debe ser importante. Y el tratamiento con opioides a largo plazo se requiere en revisiones clínicas regulares para evaluar, por ejemplo, el control del dolor, el impacto, y ver si usted ya, esta monitorización también del dolor es tanto para la titulación hacia arriba como la titulación hacia abajo en el momento en que se requiera retirar el opioide, porque se debe usar por el tiempo que debe ser. Y nosotros difundimos mucho este tema del paciente, del uso en el paciente correcto durante el tiempo correcto, y en la dosis en el momento correcto. Cualquier tratamiento con opioides a largo plazo debe ser monitorizado, ya lo dijimos, y estamos convencidos que todas estas acciones de educación médica, actividades de educación médica, y con pacientes y público en general también, con materiales educacionales, benefician para el uso racional de los opioides, que es básicamente nuestro posicionamiento de la compañía y nuestra preocupación y nuestra política directamente orientada hacia esto. Con esto, con esta breve introducción, yo ya doy cierre y le doy el paso a la doctora Natalia Gutiérrez, nuestra médica de enlace científico de la compañía, quien ha sido, y hoy quiero reconocerle, este gran artífice de haber cerrado este convenio. Como siempre, la compañía, ese tipo de convenios de educación médica continua los hace a través del área médica, exclusivamente el área promocional, ni el área de ventas tiene nada que ver en esos procesos. Entonces, nada, Natalia, muchas gracias y quedan en tus manos. Gracias, Camilo. Muy buenos días a todos y agradecerles su asistencia y también su participación en esta plataforma que el día de hoy estamos haciendo el lanzamiento de Change Pain, una forma diferente de manejar el dolor, una manera en la que ustedes se van a poder estar actualizando constantemente sobre los diferentes abordajes diagnósticos y terapéuticos, tanto en dolor agudo como en dolor crónico. Acá les traigo esta frase del profesor Harald, en donde dice: actualmente el dolor crónico es uno de los problemas de salud más subestimados en el mundo, causando graves consecuencias para la calidad de vida de quien lo padece, siendo una carga importante para el sistema de atención de la salud en el mundo occidental. Y posteriormente, cuando le dé el paso al doctor Rubén Serrano, él va a presentar la charla de dolor crónico y la importancia que recobra esta como una enfermedad por la afectación que genera sobre el modelo biopsicosocial de nuestros pacientes. Change Pain está completamente alineado al lineamiento curricular en dolor, tanto dado por la IASP, en donde también se considera por el CIE-11, que es considerado una enfermedad. Ustedes ven allí en lo que tenemos escrito en la izquierda, en donde el dolor crónico es una crisis internacional, es considerado una epidemia. La prevalencia generalizada del dolor demuestra la necesidad de una educación integral constante, actualizándonos constantemente también en los tratamientos que tenemos disponibles. Sin embargo, no todos requieren el mismo tipo de conocimiento y habilidades relacionadas con el dolor. Y el dolor crónico cada vez más está reconocido como una enfermedad per se, y el CIE-11 lo reconoce como tal, y lo veremos en la charla del doctor Rubén, porque es que realmente se considera una enfermedad. El tratamiento del dolor no se enfatiza en el currículo de la Escuela de Medicina, por lo que la educación complementaria es esencial. Muchos de nosotros dentro de nuestra formación en pregrado quedamos con esos gaps o esas brechas de conocimiento, por lo que es fundamental estarnos actualizando en el tema de dolor. Los componentes básicos son abordar el dolor desde la fisiopatología, desde ese diagnóstico, cuáles tratamientos son ideales, muy fundamentados en el paciente que tengo, sí, las comorbilidades, la edad de ese paciente y por ende las patologías asociadas. Así que los temas principales que la IASP o la Asociación Internacional para el Estudio y el Tratamiento del Dolor propone que se incluyan son los que les acabo de mencionar. Así que, ¿qué es Change Pain? Es un programa internacional de Grunenthal que nace con la misión de crear esa conciencia en el personal de salud, tanto en nuestros médicos como en las sobre las enfermeras, sobre esas necesidades médicas que aún no se han cubierto en el tratamiento del dolor. Y por ende, crear y poder impulsar soluciones que mejoren la calidad de vida de los pacientes. Actualmente tenemos convenio con más de 30 instituciones, dentro de ellas, de las últimas que se cerró a nivel institucional, fue con la Universidad del Quindío.
tenemos nuevos registros de Change Pain, 6.940, con 23.315 médicos registrados de Change Pain al corte de diciembre. Todos los países en la región, Colombia, Perú, Ecuador, tienen acceso a las plataformas de Change Pain y más de 6 universidades también con ellas, como lo pueden ver en la parte inferior, dentro de ellas el convenio reciente, la Universidad del Quindío. De igual manera, esta plataforma tiene aval dentro de las diferentes entidades o entes a nivel nacional, líderes en dolor, como la SOCUPAC, la ACCP, ACOFAI, la ACED, la Asociación Colombiana de Medicina Física y Rehabilitación, la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría, la Asociación Colombiana de Neurología. Los contenidos que encuentran en Change Pain son todos los que ustedes ven acá por los temas que les mencioné anteriormente, entonces fundamentos en dolor, principios generales en el tratamiento del dolor, hay una profundización en los analgésicos opioides desde la importancia de la cronificación del dolor y cuándo y no se pueden utilizar, y también pues cuidados paliativos y patologías relevantes en dolor. Con el ánimo de que tengan entonces ustedes un acceso individualizado, un acceso único para la clínica Imbanaco, y luego que posteriormente se va a dejar también allí puesto en la intranet que ustedes tienen, con el paso a paso para que puedan ingresar e ir realizando cada uno de los módulos que contiene esta plataforma, y módulos que además son certificados, van a ser a través del ingreso de esta página que encuentran acá, www.latamchangepain.com. Acá ustedes van a seleccionar el convenio. Una vez tienen su correo electrónico, su contraseña, crean su cuenta. Una vez ya crean su cuenta, ustedes van a observar en la parte superior de esa página que dice convenio. Van a encontrar todos los convenios que tiene la plataforma Change Pain. Entonces van a buscar el logo de la clínica Imbanaco y una vez lo encuentren van a dar clic sobre clínica Imbanaco. Este logo se va a dividir para los médicos y para enfermería. Los médicos tienen habilitados 9 módulos que están divididos por los temas anteriormente mencionados, y un módulo de enfermería que hace referencia a todos los cuidados y a todas las directrices que se tienen que tener en cuenta a la hora de tratar el dolor en nuestros pacientes. Una vez se culmina con el módulo, les va a llegar también al correo electrónico la certificación de la realización de ese módulo. De todas maneras, también si tienen algún inconveniente con la plataforma, nosotros estaremos pendientes de poder dar solución oportuna a esto. Así que muchísimas gracias por su atención y le doy paso al doctor Rubén Serrano. Bueno, muchas gracias, doctora Natalia, muchas gracias, doctor Mojica. La idea de hoy es hacer una revisión rápida sobre dolor crónico, pero sobre todo que nos sirva de abrebocas para esta plataforma de Change Pain y que podamos ampliar ese conocimiento y el manejo del dolor en toda la institución. Entonces, como ya me conocen, yo soy Rubén Darío Serrano, médico del Grupo de Cuidado Paliativo de la Clínica Imbanaco. Ya lo decía el doctor Camilo, ahora tenemos que tener unas consideraciones generales antes de usar un medicamento opioide. Siempre se debe hacer un abordaje individualizado, donde se debe escoger muy bien este paciente y el tipo de opioide que se va a utilizar, teniendo en cuenta algunas cosas que estoy resaltando acá. Por ejemplo, cuando tenemos un paciente con dolor agudo, cuando prevemos que es un dolor que se puede controlar muy rápidamente, por ejemplo, en un postoperatorio, en un trauma, debemos tratar de usar este opioide el menor tiempo posible. Siempre seleccionar el paciente y seleccionar el opioide teniendo en cuenta los factores de riesgo, todos los factores de riesgo de los medicamentos, y tener muy en cuenta el riesgo de abuso. Informar a estos pacientes sobre estos riesgos, sobre el riesgo de abuso también, y cuando nosotros vamos a hacer el tratamiento, ya hacerlo con un abordaje multimodal. Multimodal en dos sentidos. Uno, desde el punto de vista farmacológico, porque tenemos que usar varias armas para tratar el dolor, no solamente los opioides, sino hacer combinaciones para que necesitemos menos medicamentos y así tengamos menos efectos secundarios. Pero también el abordaje multimodal implica otras estrategias no farmacológicas. Por ejemplo, la terapia física, la terapia psicológica, que nos ayude a controlar también el dolor por medio de otras estrategias. No podemos descuidar a esos pacientes que tienen manejos opioides, se debe hacer un seguimiento, se debe hacer unas revisiones
regulares para vigilar que el paciente esté bien controlado, que no tenga efectos secundarios y que podamos desescalar, disminuir el medicamento a medida que se vaya controlando un poco más el dolor. Para poder contestar la pregunta inicial, si el dolor es una enfermedad, el dolor crónico es una enfermedad, tenemos que hacernos muchas preguntas. Una de ellas es si el dolor es un problema significativo, si es necesario sentir dolor, si es un síntoma o es una enfermedad, cuándo se convertiría en una enfermedad y qué estrategias tengo para controlarlo, qué necesidades no se están cubriendo en estos pacientes que tienen dolor. Para contestar la primera, ¿qué tanto está impactando o qué tanto impacta el dolor en los pacientes? Hay muchas estadísticas, esta es solo una de ellas, donde nos compara las principales causas de dolor de consulta de pacientes en 1990 y en 2010. 20 años de diferencia, donde en ese tiempo el dolor lumbar sigue siendo la primera causa de consulta, una de las primeras causas de consulta. Más abajo encontramos dolor cervical, dolor de cabeza, cefalea, las caídas, la osteoartrosis. Todos esos son causas muy importantes de dolor. Están 5 causas dolorosas dentro de las 11 primeras causas de consulta o patologías de los pacientes. Las patologías primeras del dolor lumbar, el cervical, la migraña, prácticamente no se han modificado en el transcurso de los años, pero la osteoartrosis pasa de un puesto 15 a un puesto 11. Esto tiene que ver con el envejecimiento de la población. Cada vez tenemos población más adulta mayor, por tanto las enfermedades crónicas cobran una importancia cada vez más grande y dentro del grupo de las enfermedades crónicas están estas que producen dolor como la osteoartrosis y cada día va a ir subiendo un poco más en el ranking de esta patología. Aproximadamente el 10% de la población a nivel mundial sufre una patología con dolor crónico. 1 de cada 10 personas está sufriendo dolor crónico. Entonces es muy importante tener en cuenta esta cifra. Recordemos lo que es el dolor, la definición de dolor. La definición de la AISP, de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, nos dice que el dolor es una noxa que incomoda al paciente. Cualquier cosa que nos incomode, como el frío, como el calor, se puede considerar dolor. Normalmente esta definición aplica para dolor agudo, que es un signo de alarma que nos está diciendo hay algo que está mal en nuestro cuerpo. El dolor crónico, este signo de alarma pierde un poco de objetivo. Ya el dolor no tiene un objetivo tan claro como lo es en el dolor agudo. Normalmente en el dolor agudo hay un proceso inflamatorio que es el que nos causa este signo o esta alarma del paciente. Siempre insisto a los estudiantes y a los médicos que rotan con nosotros que lo más importante en el dolor es clasificarlo. Acá hay 3 de las opciones de clasificación de varios ítems que podemos tener. Y comienzo por el último que está a la derecha, que es la causa. La causa es referida como oncológico o no oncológico. Para mí es clave clasificar un paciente como oncológico o no oncológico. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un dolor oncológico, se nos abre la puerta a una de las opciones terapéuticas que son los opioides. No necesariamente un dolor no oncológico se debe tratar con opioides, pero tengo más posibilidades de hacerlo. Por el contrario, cuando el dolor es no oncológico, esa puerta la voy a pensar 1 o 2 veces antes de abrirla. No debe ser mi primera opción, no debe ser lo primero que yo piense cuando tengo un paciente con un dolor no oncológico. Casi que siempre les digo, no oncológico, no opioide, por lo menos de entrada, por lo menos no es mi primera opción. Debo buscar otras alternativas antes de llegar a esa opción. Por eso es importante clasificar el dolor como oncológico o no oncológico, teniendo en cuenta que muchos pacientes sí son oncológicos, pero la causa del dolor no lo es. Pongo un ejemplo de pronto muy fácil de comprender. Un paciente que tenga un CA de mama, que tenga una fractura, y la fractura fue por un accidente de tránsito.
Esta paciente sigue siendo oncológica, pero la causa del dolor, que en este caso es una fractura por un accidente de tránsito, no es correspondiente a una patología oncológica. Entonces, aunque el paciente es oncológico, es la causa del dolor no. Hay que hacer esa distinción. Volviendo a la clasificación, según el tiempo de duración, yo puedo clasificar el dolor como agudo o como crónico. Normalmente el dolor agudo es cuando yo tengo una patología que me está causando el dolor directamente. Dura menos de 3 meses y acá es donde tiene una función de alarma. El dolor, lo principal no es quitar el dolor, es buscar la causa para saber qué es lo que lo está originando, poder tratar la causa primaria y tratar al tiempo el dolor. Porque normalmente cuando quiso la causa primaria, pues voy a disminuir en una gran parte el dolor. Caso contrario del dolor crónico. El dolor crónico es una patología que dura más de 3 meses. Usualmente no tiene relación con una causa primaria. Cuando yo controlo la causa primaria, no se me controla el dolor. Pongo un ejemplo, un dolor agudo porque tengo un absceso. El absceso me está causando dolor, pero si a mí me drenan el absceso, me hacen tratamiento antibiótico, probablemente con eso ya me calme bastante el dolor. Por supuesto, necesito un medicamento analgésico. En un dolor crónico, por ejemplo, por una neuropatía diabética, cuando yo controlo los niveles de glicemia, no se me controla el dolor. Controlo el azúcar, controlo la glicemia, pero el dolor no se me va a controlar secundariamente al controlar la patología primaria y probablemente ya me quede una secuela dolorosa. Ahí es donde podemos decir, ya adelantándome un poco, que ese dolor se convierte en una enfermedad diferente, ¿sí? Originada, por supuesto, en una noxa primaria, que en este caso es una hiperglicemia sostenida, pero ya no se me va a controlar el dolor controlando la causa primaria. Siempre el dolor crónico comienza como un dolor agudo. Acá es donde yo tengo que mirar qué patologías tienen una potencialidad de cronificarse, como sucede muchas veces en traumas, en los procedimientos de ortopedia. Este mismo paciente diabético que tiene una enfermedad como un pie diabético o una enfermedad arterial oclusiva crónica, y tiene una patología que probablemente se me vaya a cronificar, va a comenzar esa úlcera con un dolor agudo, pero tiene una alta potencialidad de volverse un dolor crónico. Ahora retomamos un poco este tema. Según su patogénesis, podemos dividir el dolor en dos causas grandes, una nociceptiva y la otra neuropática. El nociceptivo lo subdividimos a su vez en visceral y en somático, dependiendo de cuál sea la estructura que me esté causando el dolor, ya sea pues una víscera sólida o hueca o un tejido celular subcutáneo, músculo, ligamentos, articulaciones, que sería la parte somática. El neuropático lo dividimos en central o periférico. Dolores de origen central, todos los síndromes de sensibilidad central, como la fibromialgia, también puede ser secuelas de un SB, por ejemplo, un infarto talámico me puede dar un dolor de origen central. No los vemos muy comúnmente, son más comunes los dolores neuropáticos periféricos, que me obedecen a daños precisamente en su periferia, como el daño directo por una herida por arma de fuego, una herida cortopunzante que me lesiona directamente un nervio, o enfermedades crónicas, como hablamos ahora de la diabetes, que me puede dañar, o a veces quimioterapias que me hacen una neuropatía a nivel periférico. También tenemos en cuenta los dolores lumbares con radiculopatía, que me puede ser otra causa de dolor neuropático de origen periférico. Vemos muy comúnmente el dolor mixto, lesiones que me dañan tanto tejido muscular como tejido nervioso, como los accidentes de tránsito, como las heridas penetrantes, que son dolores mixtos. Entonces, como ya veníamos diciendo, el dolor crónico es una enfermedad. Es una enfermedad porque pierde su función protectora. Algunos dicen, este es un dolor inútil, ya no tiene un mecanismo de alarma. Entonces ya tiene unas vías que se han activado que son diferentes, son las mismas vías pero que tienen un comportamiento diferente al dolor crónico, al dolor agudo, perdón. Normalmente este dolor a veces toma más relevancia que la misma causa que lo originó. Recordemos la definición de enfermedad.
la enfermedad es una condición anormal que afecta negativamente ya sea la estructura o la función de un sistema o una parte del organismo, a veces el organismo en total. Si uno hace una búsqueda rápida en Google y coloca dolor como enfermedad, tiene más de 40.000 resultados en menos de un segundo. O sea, es bastante la literatura que se ha originado en torno al dolor y en especial al dolor crónico. Recordemos las vías del dolor. La vía del dolor se divide en 4 puntos grandes. Comenzamos con una transducción, que es precisamente traducir ese estímulo que normalmente es externo, que por ejemplo es calor, que es presión, en un estímulo eléctrico que se pueda transmitir, ¿sí?, por vía nerviosa, por todos los haces, que van a nivel del sistema nervioso central, que llega al tálamo. Cuando llegan al tálamo, comienza 2 procesos, que son el de la neuromodulación y el de la interpretación. Casi que son simultáneos. El estímulo se traduce a un estímulo eléctrico y ese estímulo eléctrico va al sistema nervioso central y comienza una vía descendente, que es la neuromodulación, que tiene que ver con muchos neuromoduladores, como el GABA, como la serotonina, que tiene que ver también con lo mismo de sistema nervioso central sobre depresión, ansiedad, y por eso hay mucha relación de dolor crónico con estas 2 enfermedades, y la interpretación que se hace del dolor. Esta vía en dolor crónico se sostiene, pero se amplifica. Normalmente de la vía ascendente se amplifica y la vía descendente, que es la neuromodulación, se va disminuyendo. Entonces tengo mayor sensibilidad a nivel central, pero menos modulación. Volviendo al ejemplo del paciente que tiene una enfermedad arterial oclusiva crónica o que tiene un pie diabético, probablemente comience como un dolor agudo que tiene un proceso inflamatorio, pero es un dolor intenso. La idea es que controlen muy bien este dolor porque probablemente este paciente vaya a terminar en una amputación. Si este paciente se amputa y tiene una carga de dolor bastante grande, va a quedar una sensibilización central que va a ser mucho más difícil manejar el dolor posterior, que es lo que conocemos con el dolor del miembro fantasma. Si yo trato agresivamente el dolor en la parte aguda y se realiza después la amputación, esta posibilidad de dolor de miembro fantasma va a ser mucho menor porque tengo una sensibilización menor de toda esta vía que estábamos hablando de la parte ascendente y un mejor control de la vía descendente, que es la neuromodulación. El dolor, como todas las enfermedades, me va a afectar tanto en mi parte biológica, mi parte psicológica y mi aspecto social. Y todo eso en conjunto pues tiene que ver con la calidad de vida. El dolor crónico se localiza más en los problemas osteomusculares. Comenzando de arriba para abajo, tenemos las cervicalgias, las lumbalgias y las osteoartrosis, las dolores de articulaciones, que normalmente está localizado más en caderas y en rodillas. Estos pacientes que tienen estas afectaciones van a tener una limitación para su movilidad que va a impactar negativamente todo su estilo de vida. Muchos se convierten, pasan de ser independientes a ser dependientes en sus actividades básicas. Por supuesto, tiene un impacto a nivel psicológico. Como les decía, la vía en la neuromodulación comparte vías con la ansiedad y con la depresión, comparte neurotransmisores como la serotonina, y es muy fácil que yo entre en un círculo vicioso de ansiedad, depresión. Los pacientes no oncológicos con dolor crónico tienen un riesgo suicida más alto que la población general y que los mismos pacientes con dolor crónico, pero de origen oncológico. Entonces es muy importante que se haga lo que decía al principio, una terapia multimodal, un abordaje multimodal, no solo farmacológico, sino no farmacológico, en este caso con la ayuda de psicología y psiquiatría. Me impacta a nivel social. Se ve que los pacientes tienen un ausentismo laboral mayor, una pérdida de su función lleva a una jubilación temprana y una pérdida en su capacidad adquisitiva. Esto también me impacta la calidad de vida de los pacientes, generalmente duermen menos, tienen necesidades de uso de ayudas como muletas, como caminadores, sillas de ruedas, dificultades en las relaciones interpersonales, que va a tener pues todo esto un impacto negativo. Y no solamente el impacto a nivel económico,
social. Acá hay unos estudios de unos países europeos donde nos muestran que el costo de un paciente con dolor crónico puede llegar hasta 5.000, 6.000 euros al año. Es bastante alto este costo a nivel social. Unos costos son directos por la atención, por los medicamentos, pero casi el 50% o algo, a veces más es costo indirecto por todo lucro cesante y las actividades que se dejan de realizar a nivel de esa persona que pierde su capacidad funcional. El problema del dolor crónico es que duramos mucho tiempo en detectarlo. El paciente consulta, desde su primer consulta por dolor hasta que se encuentra una causa del dolor, pasa en promedio aproximadamente el 50% de los pacientes van a durar un año buscando ayuda. En ese año consultan 5 o 6 veces o a veces más médicos. Entonces, esto también aumenta la carga de los servicios, como los servicios de urgencia, los servicios ambulatorios, y muchas veces no tenemos una resolución al problema. Una vez diagnosticado, el paciente puede tardar otro año en tener una alternativa que me ayude a calmar el dolor. Muchas veces no es efectiva y eso es una de las causas de inconformidad de los pacientes porque no ven que sean efectivos los tratamientos que se dan. Comienza otro círculo vicioso con los medicamentos. De comenzar con dosis bajas, como lo dice la OMS, uno normalmente comienza con la escalera analgésica de la OMS, dosis bajas pero que no son efectivas. Se aumenta la dosis, se suman medicamentos, pero estos van a ser interacciones con otros medicamentos, tengo polifarmacia, tengo efectos secundarios que me obligan a retirar medicamentos o a reducir la dosis. Y al hacer esto vuelve otra vez el paciente con dolor no controlado y comienza ese círculo de polifarmacia, de interacciones, de efectos secundarios y de cambios de medicamentos. Todo esto también, pues, como les decía, lleva inconformidad con los pacientes. Y muchas de esas inconformidades porque no se sienten comprendidos por el personal médico. Probablemente estemos haciendo una medición inadecuada del dolor. Comparamos o tratamos de buscar las mismas escalas para dolor crónico que para dolor agudo. Y estos pacientes no son iguales. Un dolor agudo me genera cambios en los signos vitales. Me sube la frecuencia cardíaca, me sube la tensión arterial. El paciente tiene unas gesticulaciones de dolor que son muy fáciles de leer. Pero el paciente con dolor crónico no. El paciente con dolor crónico ya tiene una adaptación fisiológica a este dolor. No tiene frecuencia cardíaca elevada, no tiene tensión arterial elevada y probablemente su fisionomía no es la de dolor. Y esto induce que muchas veces el personal de salud no le crea al paciente que tiene dolor. Entonces se sienten muchas veces agredidos y mal atendidos porque no se les cree que tiene dolor. Probablemente tenemos que hacer una medición diferente o una escala diferente del dolor en estos pacientes. Para concluir, el dolor crónico entonces lo podemos catalogar como una enfermedad. Como les decía, este es un abrebocas. La idea es que se amplíe este conocimiento, que se continúe aprovechando la plataforma. Espero que pues, les sea de mucha ayuda para todos y estamos nosotros dispuestos y a la orden para cualquier duda, cualquier comentario que tengan, se lo resolvemos con mucho gusto. Está la bibliografía, las referencias que también están en la plataforma de Chainbrain. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Rubén Serrano y muchísimas gracias a los doctores Camilo Mojica y a la doctora Natalia Gutiérrez. De verdad esperamos que esta plataforma ayude muchísimo a mantenernos al día y a repasar lo que es el manejo, diagnóstico y manejo del dolor en nuestros pacientes. Y estamos invitando nuevamente a todo el personal médico y de enfermería para que pues sigan las recomendaciones que estamos dando aquí, que puedan ingresar fácilmente a la plataforma y arranquen sus capacitaciones. Muchísimas gracias. Doctora, muchísimas gracias. Que estés muy bien. Hasta luego. Que tengan buen día a todos.
Doctora Fajardo, doctor Serrano, muchas gracias. Excelente presentación, doctor Serrano. Nos mostró todo el tema del dolor crónico, la importancia, la carga que tiene como enfermedad el dolor crónico, que a veces no dimensionamos de manera adecuada. Nuevamente, mil gracias. Estamos muy contentos. Cualquier cosa a la orden. La plataforma tiene un soporte de 12 horas diarias, de lunes a viernes, para cualquier inconveniente que tengan, o nos pueden escribir directamente. Natalia Gutiérrez también nos puede apoyar en cualquier inconveniente que tengan en su conexión inicial y en el registro. Se hace el registro directamente en la página y ya está ya funcionando para que puedan aprovechar los módulos que fueron seleccionados para la clínica. Entonces, muchas gracias a todos y un feliz día. Doctora Fajardo, me gracias, Rubén. Virtualmente. Gracias, hasta luego. Hasta luego, Serrano, chao, chao, Rubén, gracias. doctora María Mercedes, Camilo, hasta luego.